Bueno, buenas noches, estudiantes y docentes del programa de la Ingeniería Industrial de la Unidad Tecnológica de Santander. Vamos a hablar de la consultoría de la empresa Solplas, basada en el análisis y la optimización del producto de bolsas de aseo y su proceso de producción en dicha empresa. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a hablar y a mostrar el contenido que tenemos, que son generalidades, desarrollo y resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Para empezar, eh, presentaré las generalidades del tema en esta primera parte, abordaré los conceptos básicos y el contexto necesario para comprender adecuadamente el trabajo, hablaré sobre la problemática o motivación que dio origen al estudio, así como los antecedentes más relevantes que permiten ubicar el tema dentro de un marco teórico práctico. También explicaré los objetivos principales que planteamos al inicio, ya sean objetivos generales o específicos, con el fin de aclarar qué se buscaba lograr y por qué este tema resulta importante o pertinente. Esta sección sirve para dar como punto de partida o para entender todo lo que se desarrolla de ahí en adelante. Como segundo, pues lo que tengo es el desarrollo y los resultados, ¿sí? En la segunda sección, lo que voy a presentar es el desarrollo del trabajo, donde explicaré el proceso, todo de seguido, la metodología utilizada, los pasos que se llevaron a cabo para alcanzar los objetivos planteados. Y aquí detallaré las técnicas, instrumentos, herramientas o procedimientos implementados en dicha consultoría, así como las razones por las cuales fueron elegidas. Posteriormente, esto también tendré en cuenta y expondré los resultados obtenidos. Nos enfocaremos también en describir los hallazgos más relevantes, eh, ya sea mediante la intención de mostrar de manera clara lo que se descubrió y se logró, como consecuencia de todo el proceso que vivimos en la empresa y las visitas que tuvimos durante todo este tiempo a la empresa Solplas. Además, cabe resaltar de que mencionaremos cualquier observación importante que haya surgido durante este trabajo, así como patrones o tendencias que hayan sido identificados y no han tenido en cuenta en algún momento el personal o los dueños de dicha empresa. Como tercero, tendré las conclusiones. En la tercera parte, pues en esta parte lo que haré es presentar las conclusiones al estudio. Aquí resumiré los puntos más importantes y explicaré qué significan los resultados en relación con los objetivos iniciales. Destacaré los aprendizajes obtenidos, vamos a hablar de todas las experiencias que tuvimos, visitas, todo lo que aprendimos, las implicaciones o prácticas teóricas de trabajo y los aspectos que se consideran más valiosos. Asimismo, mencionaremos las limitaciones que pudieron presentarse durante el desarrollo, pues estas son fundamentalmente consideradas eh, parte adecuada de los resultados. Finalmente, plantearé posibles líneas de investigación o acciones futuras que podrían ampliar o profundizar el tema que tratamos y llevamos a cabo con mi compañero en la empresa. Pues como último, pues hablaremos de las referencias bibliográficas. Para cerrar esto, presentaremos las referencias que respaldan la información, todo lo que buscamos, en dónde tuvimos que investigar, a dónde tuvimos que recurrir, libros, páginas, fuentes y demás, ¿sí? Entonces, eh, además de los estudios, como material adicional para quienes deseen profundizar más en el tema, pues les vamos a dejar toda la información clara. Entonces, pues como primero vamos a hablar de las generalidades y del planteamiento del problema y los objetivos. Entonces, planteamiento del problema, ¿listo? ¿Qué tenemos como problema principal? Entonces, acá les damos unos problemas principales y les damos una pregunta problema, la cual presentamos aquí en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, para comenzar, es importante contextualizar la situación actual del proceso de corte y sellado dentro de la empresa Solplas, que, como se van a dar cuenta claramente, es el problema en el cual nos vamos a centrar, debido a que fue lo principal y primordial donde vimos el cuello de botella dentro de esta empresa. Este proceso es crítico porque determina no solo la productividad, sino también la calidad final del producto. Sin embargo, hoy en día presenta una serie de dificultades que afectan directamente la eficiencia operativa y la estabilidad de este sistema de producción. En primer lugar, se identifica una alta variabilidad
en los tiempos de ciclo entre los distintos operarios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el operario A hace el turno y hace una producción. Cuando llega el operario B, tenemos cuellos de botellas y tenemos despilfarros en material y demás. Eso significa que dependiendo de quién esté ejecutando la tarea, los tiempos de producción pueden verse significativamente afectados y pueden tener retrasos. Puede generar acumulación de trabajo y una operación difícil de controlar. Eh, que varíen tanto los tiempos o que varían excesivamente es un indicador claro de que no existe un método estandarizado. O, bueno, que sí existe, pero no está siendo aplicado de manera uniforme. De manera relacionada, también se observa que el desempeño del operario no está siendo sincronizada con la velocidad de la máquina. Entonces, lo primero que hicimos fue mirar que cuando cambiaban de operario, lo que pasaba era que la producción variaba y el operario no iba a la misma velocidad del operario que era más experto y tenía más experticia en la máquina. Entonces, lo que hacía era generarle y acumularle trabajo y el operario no podía avanzar. Entonces, la máquina trabaja a un ritmo definido, eso lo tenemos claro, lo cual hace que provoque interrupciones al verse tanta materia prima acumulada. Además de que nos va a reducir la eficiencia sí, y también va a incrementar el desgaste tanto de las máquinas como el desgaste del personal. Otro aspecto relevante es la alta dependencia operativa que incrementa todavía más la variabilidad del proceso. Cuando un proceso depende demasiado de la habilidad o experiencia o el ritmo del operario se vuelve inestable e impredecible. Aquí la estandarización y la reducción de variabilidad humana son fundamentales para construir un proceso más robusto, más conciso y más claro. A esto se le suman las diferencias de la habilidad entre operarios, ¿sí? Entonces, el operario A no va a trabajar igual que el operario B. Entonces, siempre tenemos que tener un proceso estándar y algo definido para que todos trabajen de la misma manera. Acumulando inventario en proceso y ocasionando desperdicio de tiempo y recursos. Esto va en contra de los principios del Lean Manufacturing, que busca precisamente eliminar estos desperdicios que tenemos. Bueno, otro de los problemas importantes que encontramos eh, es la falta de estandarización entre máquinas manuales y automáticas. Al no existir un método unificado, cada máquina opera bajo criterios y prácticas distintas, lo que complica la medición y el control de proceso y la consistencia de los productos. ¿Qué pasa? Que la ausencia de los procesos y el entrenamiento personal y la implementación de mejoras sostenibles, pues nos va a generar siempre un retraso y eso es lo que siempre tendremos que estar centrados para mejorar. Finalmente, existe una imposibilidad de predecir tiempos y estabilidad del proceso debido a la falta de uniformidad. Cuando no se puede predecir, no se puede planear. La planeación es esencial para cumplir metas de producción. Gestionar recursos a tiempo, la falta de uniformidad impacta directamente en la calidad del producto, impacta también en los costos, impacta en la capacidad de la empresa para responder la demanda. Todos estos factores en conjunto evidencian que el proceso actual presenta problemas estructurales que requieren una intervención metodológica sólida, ¿sí? Una intervención pues muy a fondo de todo lo que vamos a realizar. No basta con ajustar simplemente pequeñas partes o solamente se necesita un enfoque integral que permita analizar. También necesitamos medir y optimizar de manera sistemática el desempeño del proceso. Por esta razón surge la pregunta central que guía este proyecto. Entonces, a continuación la voy a leer y nuestra pregunta, problema es cómo optimizar el proceso de corte y sellado mediante el Lean Six Sigma y el diseño de experimentos TOE para reducir la variabilidad, estandarizar los productos y mejorar el control operativo del router. En conclusión, este planteamiento del problema muestra que la optimización no es solo una necesidad, sino una oportunidad para convertir un proceso inestable en un sistema controlado y confiable y mucho, mucho, mucho más eficiente. Entonces, a continuación presentamos los objetivos. Como ven, tenemos pues dos objetivos generales y a continuación los objetivos específicos. Entonces, en esta sesión lo que hacemos es presentarles los objetivos del proyecto, los cuales están orientados en mejorar de manera integral el proceso de corte y sellado dentro de la empresa. El propósito principal es optimizar el proceso de diseño de experimentos y esto implica analizar el proceso de una forma estructurada.
Entonces, a continuación tenemos los objetivos específicos, que son analizar el desempeño actual del proceso mediante el BCM, que es todo lo que vimos y aprendimos en clase, todo esto lo aplicamos. Identificar y procesar las causas mediante el método de Ichikawa y HP, aplicar un DOE, diseñar estrategias de mejora basadas en el resultado de la HP y desarrollar acciones que permitan fortalecer el control y seguimiento del proceso productivo. Desarrollo y resultados. En la fase 1, en la caracterización. Fase 2, desarrollo de fórmulas. Fase 3, experimento. Fase 4, mejoramiento de procesos. Y fase 5, propuesta de mejora. En la caracterización, en esta primera fase se realizó un diagnóstico completo, un diagnóstico total, donde se identificaron que los materiales, la máquina, los operarios y el flujo operativo actual. Entonces, lo que hicimos fue basarnos, investigar todo, mirar cómo lo hacían, de qué manera trabajaban, con qué rapidez, con qué fluidez, y de ahí sacamos el análisis y los datos, tiempos, demás, para todo nuestro estudio. Entonces, bueno, la metodología es de tipo correlacional con enfoque cuantitativo y se usa el método analítico o una técnica experimental. ¿Listo? Entonces, las bases ya se las comenté y continuamos. Eh, con la caracterización del proceso productivo. Bueno, los objetivos de esta caracterización son analizar la situación operativa actual del proceso, reconocer los recursos, procedimientos y la secuencia productiva involucrada, identificar las condiciones que influyen en el rendimiento del proceso. Listo, entonces para esta caracterización lo que hicimos fue realizar el BCM de la empresa teniendo en cuenta eh, tiempo de ciclos, las demoras y todo lo demás. Aparte de eso, también lo que hicimos fue organizar cada una de las estaciones y pues definir como tal cuál es la que más tiene eh, su efecto. En la fase 1 es caracterización del proceso productivo. Tenemos una serie de aspectos caracterizados que son empresa y la línea del producto, los materiales y la maquinaria, la mano de obra y el método de trabajo que tienen, el flujo productivo SM y los indicadores actuales que tenemos en la empresa. Listo, uno de los hallazgos claves, pues tenemos un conjunto de hallazgos claves. Uno de ellos fue la variabilidad de los tiempos, como lo vimos mencionando. Nunca han tenido un tiempo estándar, siempre han sido tiempos diferentes de producción, y lo cual es uno de los hallazgos claves que hemos encontrado para definir esto y estandarizar este proceso. Los cuellos de botella, claramente, como lo mencionamos en corte y sellado, y la producción depende demasiado del desempeño del operario, ¿sí? Como lo hemos mencionado ya en lo anterior. En la fase 2, el diagnóstico, entonces lo que hicimos fue identificar las causas que generan variabilidad y retraso en el corte y sellado, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos para identificar y para dar con demoras y demás? Usamos herramientas como son la observación directa, los diagramas de Ichikawa, el HP, el BCM y todo lo demás. Entonces, pues hay que dar un claro ejemplo de lo que, cómo hicimos nuestro HP, la matriz pareada, para encontrar el procedimiento de mayor peso y mayor demora, y aún así concluir y encontrar nuestras mejoras y demás. Eh, bueno, viene la fase 2 del diagnóstico, que ahí continuando con la consultoría realizada en la empresa, entramos a la fase del diagnóstico, cuyo propósito fue identificar las causas que generan variabilidad, retrasos, problemas de la empresa en el corte y sellado. Para esta etapa nosotros aplicamos unas herramientas claves como la observación directa, el diagrama de Chicago, el AHP y el análisis de flujo productivo del BCM. Los hallazgos más relevantes que tuvimos fue los métodos de corte y sellado que no estaban estandarizados. O sea, sacaban medidas y, o sea, no tenían la medida exacta, solo buscaban un peso, y lo mismo el sellado. El sellado no balanceaban bien según el calibre, porque según el calibre va la pisada del sellado. Entonces eso fue uno de los hallazgos claves. Lo otro es que se encontraron unas opciones de operaciones ejecutadas con un orden incorrecto, lo que generaba reprocesos.
La calibración de la máquina no era uniforme, produciendo diferencias en la temperatura, presión y en la calidad de sellado. Se observó variabilidad entre los operarios, lo cual genera diferentes tiempos de ciclo y resultados inconsistentes. Entre las causas críticas que se tuvieron así identificadas fueron los procesos inadecuados, el desequilibrio en el orden de trabajo, desgaste en la cuchilla y fluctuaciones en la temperatura de sellado. O sea, siempre variaba la temperatura y hacía más desequilibrio en todo el tema del sellado y en la producción. Estos hallazgos confirman que la variabilidad del proceso dependía tanto del componente humano como del estado de las máquinas y del tipo de material utilizado, lo cual fue lo que justificó la necesidad para continuar con el análisis experimental más profundo. La fase 3 fue el experimento DOE. Una vez finalizado el diagnóstico, avanzamos hacia la fase 3, donde se realizaron un diseño de experimentos DOE con el objetivo de evaluar estadísticamente cómo influyen los factores clave en un tiempo de corte y sellado. En el diseño aplicando fue un factorial 2 por 2, considerando dos niveles para cada factor, los cuales estudiados fue el operario y el material. El operario fue el señor Jonathan y Miguel. Y los materiales fue la bolsa grande, que es la de 200 litros, y la bolsa pequeña, que es la de 150 litros. En total se realizaron cuatro tratamientos, cada uno con 5 repeticiones. Y como variable de respuesta, el tiempo de corte era el tiempo de corte y sellado, medido en segundos. Los resultados generales mostraron diferencias significativas entre tratamientos, evidenciando que tanto el operario como el material tienen un impacto directo en los tiempos de ciclo. Este experimento nos permitió comprender la influencia real de cada factor y tomar decisiones más basadas en los datos, no en suposiciones. Fase 4, mejoramiento de procesos. A partir de los resultados del experimento se procedió a la fase 4, que fue la enfocada en implementar acciones de mejora que permitieran reducir la variabilidad y estabilizar el proceso productivo. Entre ellas fueron la explicación técnica sobre el funcionamiento del sellado y sus componentes principales, que es la resistencia, el PA, el temporizador y los sistemas térmicos. La capacitación sobre los tiempos adecuados de sellado según el calibre y el tipo de plástico. En las bolsas varía mucho el calibre, hay veces que viene descalibrado, entonces se tiene que revisar qué calibre es, y según el calibre que tengan ahí se pone el sistema térmico. Y lo mismo el balanceo de la cuchilla. Si el calibre es muy delgado, la cuchilla no tiene que bajar más. Y si el calibre es grueso, la pisada es menos fuerte. En el entrenamiento, también, la otra sería el entrenamiento para que los operarios identifiquen ruidos o fallas tempranas y reporten oportunamente. Allá sería el mantenimiento preventivo y capacitarlos en ese tema. Los resultados esperados con estas aplicaciones fueron la reducción significativa de la variabilidad en el proceso, el equilibrio en los tiempos de producción y eliminando retrasos innecesarios de menor desperdicio de material, que ahí ese fue una de las mayores causas que hay, el desperdicio de material, que eso fue lo que nos ayuda a generar ahorros directos. Fase 5, la propuesta de mejora. Con base en los análisis y los hallazgos del diagnóstico del experimento, se formuló una propuesta integral de mejora, cuyo objetivo fue la estandarización de las operaciones críticas para aumentar la productividad y reducir los errores. La propuesta se enfoca en optimizar el sellado para la reducción del esfuerzo manual y mejorar la uniformidad del cierre, agilizar el proceso de empaque, reduciendo tiempos de manipulación, que ahí muchas veces en el proceso de empaque, en el sellado no ponían de a dos bolsas, sino de a una. Entonces se fue arreglando eso, ya no, se ponían de a dos y se podía manejar más el tiempo. Controlar el peso de los paquetes antes del paquete final y asegurar la uniformidad en cada lote. Ahí el tema es que cuando llegan a los 20 paquetes del bulto, el bulto pesaba más. Era muy variable el peso, entonces eso también fue otra cosa, que les tocaba volver a desempacar y dejar el peso que tiene que ser. Entonces eso genera otra demora. Además, también se planteó un plan de capacitación continua que incluye las técnicas de manejo del seguro de la selladora, capacitación en los tiempos de sellados y ajustes según el material, y la identificación de las fallas mecánicas, implementación de un plan de mantenimiento preventivo con la calibración semanal,
y el chequeo para cada máquina, que era revisar las cuchillas, porque muchas veces las cuchillas se dañaban y una vez la máquina quedaba parada. Ahí hubo, los resultados esperados fueron la reducción de la variabilidad, los equilibrios de tiempo de producción que ya son muy buenos, menor desperdicio de materia prima, ya como está más calibrado, se revisa el calibre, ya la bolsa no tiene tanto desperdicio, mayor fluidez en el proceso productivo. Las conclusiones. Las conclusiones principales del proyecto fueron las siguientes. La primera fue el proceso de corte y sellado, que fue el principal problema dentro del sistema productivo que requiere un enfoque especializado. La segunda fue la detección de una falta de balance entre etapas, lo cual genera acumulaciones de WIP y detecciones innecesarias. Las máquinas presentan descalibraciones, lo que provocaba defectos y retrasos costosos, que eso era lo que más afectaba. El diseño de experimentos confirmó que el desempeño depende del operario, la máquina y el material utilizado. Y por último, las mejoras aplicadas aumentan significativamente la estabilidad del proceso. Recomendaciones. Nuestras recomendaciones como equipo consultor fueron las siguientes, que fue estandarizar completamente el método de corte y sellado, asegurando que todos los operarios trabajen bajo los mismos parámetros. La segunda, implementar un balanceo de línea para eliminar acumulaciones entre el corte y sellado y el doblado y el empacado. Incrementar el uso de la máquina automática, reduciendo al mínimo las paradas por falla o mala calibración. Automatizar las tareas manuales, las manuales críticas como doblado y empaque para disminuir la carga operativa. Capacitar constantemente al personal en parámetros de sellado, calidad y uso aplicativo tecnológico. Y por última fue controlar las condiciones ambientales, especialmente la temperatura, la humedad del lugar, y así asegurar una estabilidad en el sellado. Ya, y ahí podemos terminar. Y para mí la reflexión pudo haber sido que esta consultoría demuestra el valor que aporta el enfoque ingenieril basado en datos, el uso de herramientas como el BCM, el Ichikawa, el HP, el DOE y el DMAIC. Esto permitió entender y transformar un proceso que tradicionalmente era manejado a intuición, o sea, las bolsas y todo eso era intuición a lo que ellos, según la experiencia de ellos. Entonces, el análisis estadístico, la estandarización y el uso de tecnología crean un sistema productivo más robusto, predecible y eficiente. Y este proceso refleja cómo la ingeniería industrial aporta las soluciones prácticas que generan impacto directo en la productividad de una empresa. Y las bibliografías que ya fueron presentadas son las que utilizamos en la consultoría, lo cual recopiló todos los actores del LEAN, del SISMA, del DOE y mejora continua. Y agradecimiento, podemos agradecer como equipo de consultor, agradecer a la empresa por su apertura y por permitirnos el acceso a la información operativa, y esperamos que los resultados obtenidos y las propuestas presentadas contribuyan al fortalecimiento del proceso del crecimiento sostenible de la organización. Muchas gracias. Ya, acá, ¿qué tienes?